Después está la orográfica. La orográfica esto es Chile, vamos a suponer Chile, el Océano Pacífico y Mendoza o San Juan aquí. Viene viento del Pacífico, como viene del océano, viene cargado de humedad, masa de oeste a este, choca con la cordillera y ¿qué pasa con esa masa de aire? Empieza a ascender, ¿sí? Y a medida que asciende, ¿qué es lo que ocurre? Encuentra estratos más fríos. En esa situación de encontrar estratos más fríos, de repente todo el agua que estaba como gas, como humedad, vamos a llamarle aquí, empieza a condensar y empieza a llover. Si esa masa sigue ascendiendo, cada vez encuentra estratos más fríos en la atmósfera, ¿sí? Y puede, ¿por qué no?, precipitar como nieve, de un sólido a un semisólido. Entonces, toda esta masa de aire que provenía del Pacífico con mucha carga de humedad, es decir, muchas moléculas de agua gaseosas, se las descarga en la ladera chilena, ¿sí? Y en los picos de la cordillera, y luego, al enfriarse esa masa de aire, ¿qué pasa? Si es fría, es más densa, ¿sí? Entonces, empieza a bajar por las laderas estes, es decir, por nuestro Cuyo, ¿sí? Como vientos secos, porque ya descargó su humedad, las aguas, las moléculas de agua ya las descargó aquí, y son masas de aire frías que empiezan a descender porque tienen mayor densidad, pero al momento de ir descendiendo, esa fricción con la superficie empiezan a calentarlos. Se empieza a calentar, véanlo como una unidad, unas masas de aire, ¿sí? Se empiezan a calentar tanto y empiezan a tomar velocidad en su bajada, que ¿qué se genera? El sonda. ¿Alguno conoce el sonda? Las características. Vientos fuertes y secos. Vientos fuertes, Temperaturas secos altas. Y caliente. y caliente. Así es. Bien calientes son, aires de 45 grados, 50 grados. Al que ha vivido el sonda es bastante feo, porque además uno se siente mal, porque la presión es muy baja y genera un gran malestar a nivel sociedad, ¿no? Entonces son vientos calientes secos. ¿Y eso por qué se da? Por este proceso de equilibrios, de descargas de humedades, o sea, de moléculas de agua, vientos que quedan sin moléculas de agua, que empiezan a descender por mayor densidad y a medida que descienden empiezan a generar fricción con la superficie, se empiezan a calentar y generan estos vientos fuertes, cálidos y secos. Entonces les pregunto, en Cuyo, ¿alguno habrá escuchado? ¿Llueve mucho o llueve poco? Poco. Muy poco. Entonces, para trabajar agronómicamente o en la industria, en la zona de Cuyo, ellos dependen mucho del agua de deshielo. Entonces ellos, por ejemplo, en Mendoza miden, bueno, nevaron 4 metros en la cordillera y eso les da un parámetro de si van a tener buen agua en el verano o mal agua, o menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque las precipitaciones, sus aires, sus vientos, generalmente no tienen cargas de humedad. Acá en Córdoba o en zonas más húmedas hacia el este cuando nos vamos para Entre Ríos, ¿sí? Entonces ellos dependen de esta lluvia para que esta lluvia después pase a fase líquida y a través de ríos, diques y canales llegue a las zonas de producción, viñedos, olivos, hortícolas, lo que ustedes quieran, tomates, pimientos, en la zona aquí de San Juan, Catamarca, La Rioja, Mendoza. ¿Sí? Es un poco Sí, una explicación. por eso son Sí. tan ricos los vinos de Mendoza y San Juan, porque tienen poca humedad que reciben de arriba, entonces la uva Bueno, de mejor grado de alcohol al vino. bueno, ya cuando entren más en la parte de producción van a ver a quién le favorece la humedad ambiente, a quién no le favorece. También varía mucho en qué tipo de suelos hay en Cuyo, qué tipos de suelos hay en Misiones, por ejemplo, para hacer yerba mate, en Salta, en Neuquén, para hacer manzanas y peras. Bueno, empieza a entrar en juego un poquito todo lo que estamos viendo ahora, algo de química del suelo, la producción propia de los cultivos, empieza a ponerse interesante, digamos. Como última, las ciclónicas o frontales. A ver, veamos las orográficas recién y la última, rápidamente, las ciclónicas o frontales. ¿Vieron cuando se escucha, viene un frente frío del suroeste?
ese frente de aire frío, cuando hace mucho calor, lo que hace es chocar con el aire caliente. ¿Y qué pasa? El aire frío se mete como una cuña debajo de esa masa de aire caliente. ¿Por qué? Bueno, porque es más denso y al chocar empuja el aire caliente hacia la superficie, hacia las alturas de la atmósfera, ¿sí? Por este efecto cuña, y al elevarse esas masas de aire caliente, se encuentran de vuelta con estratos más fríos y logran la saturación, es decir, llegar al equilibrio gaseoso-líquido, y entonces se empieza a condensar el agua aquí y precipita luego como lluvia. ¿Sí vieron cuando dicen, se viene una tormenta por un frente frío que viene del lado de Bariloche, no sé, del sur? Es un poco lo que ocurre en este tipo de lluvias. Por ejemplo, por acá cuando hay mucha humedad, por ejemplo, ahora que hay mucha humedad, uno espera el viento del sur para que se vaya un poco. Bueno, pero fíjate vos que en este momento no hace mucho calor, no hay una gran masa de aire caliente. Sí hay humedad, pero no hay una gran masa de aire caliente. Entonces, para estas condiciones, cuando uno dice, queremos que venga un aire frío para que barra la humedad, es solamente para que esto lo desplace, digamos. Al no haber tanto cálido acá, pero sí hay humedad, lo que logra hacer el viento frío es desplazar a esa masa, y este aire frío tiene menor contenido de humedad que el que había actualmente. ¿Sí? Igual, profe, nosotros que somos de Rosario, de Santa Fe, Sí. tenemos como mucho más humedad. No sé, yo siento más la humedad allá Sin que dudas. acá en Córdoba. Bien, sin dudas. En la zona de Entre Ríos, Santa Fe, tengo mi mejor amigo en Esperanza, Santa Fe, es una zona mucho más húmeda por la propia orografía. Tienen muchos ríos bañados, o sea, en la región, ¿sí? No en cada localidad, sino en la región, es mucho más húmedo. A lo mejor están menos afectados por vientos, estos vientos que desplazan esa humedad, que es lo que acotaba recién la compañera. Entonces, en todo momento hay una humedad relativa más alta, porque además es cierto que tienen un poco más de temperatura que en Córdoba, hace un poquito más de calor. Entonces, las humedades relativas suelen ser más altas que en Córdoba, ¿sí? Tiende a estar cada vez más cerca de la saturación del sistema, o sea, la humedad relativa en un 80, en un 90%, cada vez más cerquita del punto de equilibrio que aquí en Córdoba en general. Estamos en una zona semiárida, definida climáticamente. Entonces, yo acá le dejé mira, se los voy a copiar, voy a ver si se los puedo copiar. Un PDF que es desde la página de la Facu, que habla sobre una materia que es fitopatología, es más adelante, y habla de la influencia de la humedad en las diferentes enfermedades. Y esto, a pesar de ser agronómico, le sirve mucho a la agroindustria, porque evalúa calidades de materia prima, ¿sí? A nivel agronómico uno evaluará calidad de trigo y enfermedades en trigo, y a la industria le importará la calidad de trigo en función de proteínas o gluten, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, sea tanto para agronomía como zootecnia o agroalimentos. Profe, Sí, yo hago perito clasificador y las enfermedades y los daños que produce el clima en los granos se castiga tanto en precio como en peso, y eso quita un montón. interesante lo que decís, porque en el momento en que no lo veamos que un aspecto técnico también modifica un aspecto económico, digamos, muchas veces uno no le da importancia hasta que le toca el bolsillo, ¿sí? Entonces, en la vida profesional creo que se van a basar en tres aspectos. Uno es el técnico, otro es el económico, y voy a agregar dos más, que tienen que ver con el social y el ambiental, ¿sí? Por momentos el ambiental no es menor, porque imagínense que hacer un buen manejo de un cultivo lleva a tener menor enfermedad, por ejemplo, por diferentes técnicas de manejo, o hacer un mal manejo de un cultivo, de trigo, vamos a dar un ejemplo, me lleva a mí a que tenga una incidencia de la enfermedad alta, y eso hace que tenga que aplicar mucho fungicida, por ejemplo. Que a lo mejor si hubiera estado bien manejado técnicamente, hace que yo ambientalmente no tenga que aplicar ese fungicida, y además que económicamente no tenga que aplicar ese fungicida. Entonces, estas patas que les digo de una profesión, que son lo técnico, lo económico, lo social y lo ambiental,
todo tiene un costo, ¿sí? Entonces, van a empezar más adelante a englobar mucha temática. Y esto que vos decís de los granos, para traducirlo a nivel económico, sin duda es que lo que decís vos, si tiene alguna enfermedad más a nivel grano, se castiga. Y eso que se castiga quiere decir que te pagan menos. Y si el agricultor, al agrónomo que lo está asesorando, también le van a pagar menos. ¿Se entiende la cadena? Sí, sí. Sí, nosotros vemos desde instalaciones hasta manejo y por norma vienen los estándares en el que te dice que si vos manejaste mal, tanto a campo como a la hora del traslado, corres el riesgo de perder totalmente el precio de la cosecha. Si tenés mal los Exactamente. estándares, ni siquiera te reciben el grano y perdés todo y la verdad es muy mucho dinero y ahí es cuando empiezan a poner... Bien, y yo ahora lo que estás hablando es muy interesante, que es campo, es transporte, es almacenamiento, es procesamiento en la industria, en agroalimentos. Y fíjense la valoración de la sociedad que tienen sobre los alimentos. Yo siempre tengo esas discusiones aquí en mi grupo de amigos que no tienen que ver con nuestro rubro, y es como que la sociedad da por hecho que en una verdulería hay verduras, ¿no? Es como, voy al supermercado o a la panadería y hay pan. Y uno no se pone a pensar todo lo que hay desde el origen, la trazabilidad de las materias primas, y pensar desde dónde surgió el pan, ¿no? Uno nació levantándose y yendo a la panadería y hay pan. Entonces uno no valora o no magnifica, mejor dicho, todo lo que hay detrás, esto que contaste vos, generar una materia prima de la forma que corresponde, tanto económica como ambientalmente, como socialmente. Un transporte, que si está bien hecho es una cosa, si está mal hecho es otra. El almacenamiento en la industria de esa materia prima, si está bien hecho es una cosa, si está mal hecho es otra cosa. Y después todo un procesamiento, ¿no? Es como que hay muchísimas etapas en las cuales uno tiene que, como profesional, tratar de poner el mejor ojo y hacer lo mejor posible desde diferentes aspectos, ¿no? Bueno, estos son los ejercicios que tienen ustedes para realizar. El 4, 11, 12, 15, 16, 17. Una ejercitación aquí que tiene que ver con aplicar la fórmula de Clausius-Clapeyron, que ustedes tienen en la guía, ¿sí? ¿Todos pudieron ver la guía? Sí, profe, Lele. Sí, profe. Bien, para quien no lo haya visto, me voy a ir un segundo aquí. Dentro de nuestro curso Química General Inorgánica de invierno, curso de invierno, dentro de guía de clases, está la parte teórica. En la parte 2 se encuentra lo que corresponde a la unidad 6, ¿sí? Y yo lo tenía por aquí. Van a tener que usar, digamos, para algunas respuestas, la parte teórica, van a tener que leer la parte teórica. Y yo aquí les resalte, esta es la parte 2 de la teoría, página 13, ya se lo estoy dando, miren, bastante sencillo. Página 13, ustedes tienen ahí los valores de entalpía para el pasaje del agua de sólido a líquido, más 1,44 kilocalorías por mol, y la entalpía de vaporización, que es el pasaje de agua líquida a agua gaseosa, más 10,52 kilocalorías por mol. Se los resalté ahí como para que ellos, en algunos ejercicios les pide comparar con el valor del agua. ¿Sí? Sí, pasa. Vuelvo a repetir, vean que la delta de entalpía es una diferencia energética entre dos fases, perdón, en este caso líquido y sólido, y está expresada en una unidad energética, que es kilocalorías, por unidad de mol. Y vuelvo a este concepto y decimos que no era por unidad de gramo, porque ¿a dónde va la energía? ¿A dónde dijimos que iba la energía? A las uniones. A las moles. A las uniones. Si nosotros hablamos de un mol y vamos al ejemplo del cobre y el agua, que tiene ahí una ejercitación. Si hablamos de un mol de cobre y un mol de agua, ¿de cuántas partículas estamos hablando en ambos casos? De 6,02 por 10 a la 23.
Muy bien, y si hablamos de la misma cantidad de partículas, sean átomos o moléculas, estamos hablando de la misma cantidad de enlaces, por ende estamos pudiendo, o sea, podemos hacer una comparativa entre dos valores similares. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuántos enlaces habría en un gramo de agua y en un gramo de cobre? ¿Van a ser lo mismo o no? Sí, es un mol y un De mol. vuelta, ¿hay la misma cantidad de partículas en un gramo de agua que en un gramo de cobre? No. Y no. ¿Por qué? Bueno, porque depende del peso del mol. Entonces, comparar dos unidades de gramo, y no me dice mucho porque no estoy comparando la misma cantidad de uniones. En cambio, Claro. al referenciar por mol, sea la sustancia que sea, yo estoy comparando la misma cantidad de uniones. Sean de átomos, sean de moléculas, no importa. Estoy comparando 6,02 por 10 a la 23 partículas, y decir, bueno, comparativamente, a igual cantidad de partículas, a ver quién necesita más energía o quién necesita menos, etc. ¿Sí? Bien. Vieron un ejercicio de humedad relativa, no sé si lo tengo aquí. Perdón, en la parte teórica también tienen las igualdades de unidades de presión. ¿Sí? Ahí se está marcando en la pantalla. Eso que yo estoy marcando está en la parte teórica, así que lo van a tener que usar. ¿Sí? Para el ejercicio 18, para dar el ejemplo este, y ya para cerrar, nos dice que sabiendo que la presión atmosférica en el monte Everest está muy alto, ¿no? Es decir, si estamos en la punta del Everest, tenemos menor columna de aire sobre nuestra cabeza, la presión de aproximadamente unos 500 hectopascales. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? O sea, el punto de equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida del agua, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula de Clausius-Clapeyron, que está en la parte práctica de la unidad 6, yo voy a lograr acá transformar esos hectopascales mediante esta igualdad. 1013,25 hectopascales igual a 760 milímetros de mercurio. Logro convertir cuántos milímetros de mercurio son esos 500 hectopascales. ¿Sí? Son, en este caso, 375. Y si yo aplico la fórmula de Clausius-Clapeyron, veré que es esta, 2235,8 dividido, todo este término, 8,87 menos el logaritmo de ese valor de presión dado en milímetros de mercurio. Y yo lo reemplacé aquí, hago el logaritmo de ese valor, se lo resto a 8,87, y después la resultante va a ser el divisor de 2235,8. ¿El resultado en qué les da? Temperatura en, nótenlo aquí, grados Kelvin. Profe, Sí. los 2235,8, ¿dónde salen? De vuelta, si yo me voy, se los muestro en la pantalla, me voy al curso de química, ¿sí? En prácticos de aula, perdón, en la parte teórica, así como están los valores de agua, los valores de entalpía de fusión y valores de entalpía de solidificación, de vaporización del agua, también están en algún lado las equivalencias de unidades. Se los muestro a ver si está por aquí. Bueno, en algún lado están, ahí están, mira. Página 15. Página 15 tendrá la igualdad de las presiones, de las unidades de presiones, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y en la parte práctica, si te vas a prácticos de aula y me voy a la guía de ejercicio de la unidad 6, aquí, cliqueo en guía de ejercicio de la unidad 6, al final voy a tener ecuación de Clausius-Clapeyron para el agua. ¿Está bien? Listo, listo. Entonces, de esta fórmula original, yo lo que hice fue despejar y despejar la temperatura de ahí, ¿sí? Para el ejercicio 18. Logré despejar temperatura de esta manera y la resultante me da en grados Kelvin. Ahora bien, me queda pasar esos 355,12 grados Kelvin a grados centígrados, y eso también ustedes tienen la equivalencia ahí en el apunte.
Listo. ¿Sí? Sí, gracias. Claro, a mí me pasaba eso en el examen, que no sabía de dónde salía ese número y era porque no me sabía bien la fórmula. Ahora me doy cuenta. Gracias. Sí, igualmente nosotros, digamos, en el examen no le hemos pedido en ningún momento que ustedes sepan la fórmula de Clausius-Clapeyron.